al final, pues, y que al final, pues, como digo, en el caso de que sea un informe a nivel interno o en el caso de que sea una instrucción de un atestado como el que pasó ahí, pues que los hechos pues que estén esclarecidos y que luego nosotros podamos pues, ejercer pues, los medios de defensa, porque es importantísimo. A los policías aquí en el caso, os tengo que decir que, bueno, no, yo no me gusta, no me gusta nunca lo que son las intervenciones. Siempre lo que hago son hago construcciones no críticas, sino hago una crítica constructiva, pero porque al final nosotros, es decir, yo también aprendo de esas intervenciones o de esos hechos, ¿no? Al final aquí, pues se han salvado los compañeros, pues prácticamente por la forma en la que han redactado la que redactaron las diligencias. Al final, pues eran el subinspector que llevó a cabo la intervención, es una persona pues que estaba bastante puesta en la operativa policial y bastante puesta en el tema de la redacción de documentos policiales. Y sí que es verdad que el hecho llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia, la audiencia provincial los absolvió de la entrada ilegal, pero luego el Tribunal Superior de Justicia hizo ahí un... Ay, me he tenido que aceptar. Vale, el Tribunal Superior de Justicia hizo ahí un pequeño pupurrí donde pues les dio un pequeño pescozón por el hecho de la entrada y le dice la sentencia que os la he adjuntado en el material complementario, que es una entrada, que no es una entrada legítima, pero sí que es verdad que la catalogan como un delito imprudente de allanamiento de morada. Entonces, como el allanamiento de morada no recoge la imprudencia, pues al final pues, han quedado sueltos. Yo lo que creo es que buscaron ahí una figura un poco buscaron un poco una laguna, ¿sabes? Para pues, que al final, pues, verdaderamente los hechos eran unos hechos, pues, eso, una situación bastante complicada, donde estamos en una situación de pandemia, situación de COVID. Algunos en la redacción de los informes no habéis reseñado ese aspecto y eso es importante. ¿Por qué? Pues porque el documento, como os dije en la primera sesión que dimos, el documento deja reflejado, deja escrito cualquier connotación de la intervención. Eh, Al final las palabras, lo que nosotros vivamos, si no lo dejamos escrito, luego a posteriori pues podemos tener, como digo, podemos tener algún tipo de repercusión negativa. Era importante, pues, por ejemplo, el tema del llamamiento de los vecinos, la identificación formal de los vecinos. Y cuando digo identificación, identificación plena, nombre, apellido, DNI, el domicilio exacto y si es posible que nos faciliten algún número de teléfono o algún medio de contacto como pues, dirección de correo electrónico. ¿Eh? Cuando se llega a la vivienda, pues hacer alusión a la situación de COVID, a que había una situación de peligro, que era una situación de peligro abstracto, porque verdaderamente dentro de la vivienda había gente, estábamos en una situación de pandemia, había un estado de alarma, pero nosotros el hecho de entrar no íbamos a evitar que si alguien ya si estuviese infectado por el tema del COVID, nosotros ya no íbamos, eso no se iba a evitar, ¿vale? Pero sí que es importante reseñarlo como una motivación, ¿eh? para lo que luego da lugar pues, a ese acceso a ese inmueble que se viene a hacer porque se le requiere en numerosas ocasiones. Se está hasta 45 minutos bregando con las personas para que se identifiquen plenamente. En principio, lo único que quiere su inspector es identificarlo y proceder a una infracción administrativa, pero al final, pues la tenacidad de los moradores, o sea, de los habitantes en esa vivienda, de las personas que estaban en el interior de la vivienda, la tenacidad, la falta de obediencia o la desobediencia a los agentes de la autoridad de manera persistente, tenaz, todo eso es importante que lo reseñemos. Luego, una vez que accedemos al inmueble, pues
por cómo accedemos, por qué método, si es por el método de resbalón o si es por utilizando el ariete y si el ariete es un ariete que nosotros llamamos dotación o no, ¿vale? Son cosas importantes a reseñar en esa intervención. El tipo de vivienda, qué vivienda es, si es una vivienda donde es una residencia habitual o es una vivienda turística, ¿eh? Los daños que se ocasionan una vez que se accede al local, ¿vale? Eh, y luego la identificación plena de todas las personas. Identificación plena y medidas adoptadas con cada una de esas personas, ¿vale? Eh, hay compañeros que me habéis puesto en el informe, habéis añadido como medio de justificación que había un menor llorando en la vivienda. Y al final, pues, eh, cuando yo sé que la intervención era un poco, había que utilizar un poco, pues, un poco la fantasía, un poco pues, nosotros dejarnos llevar e introducir aquellos datos que nosotros considerásemos, pero es importante cuando se añaden cosas a la intervención, porque, por ejemplo, se justifica la entrada, algunos habéis justificado la entrada por los llantos de un bebé, pero luego no se ha puesto en el informe qué se adopta con ese bebé. ¿Vale? ¿Qué se hace con ese bebé? ¿Quiénes son los progenitores? ¿Cómo se han identificado los progenitores? Y al final, lo digo porque a mí me ha pasado. Es decir, no es que a mí me ha pasado. Es decir, al final, el, la, el día a día, pues nos hace que cuando llegamos a una intervención, obviemos cosas. Y entonces, pues, como digo, es importante todo, todos esos datos, reflejarlos de manera literal y reflejarlos, pues, conforme está estructurado el informe en el primer tema, que con su encabezamiento, identificando los agentes que intervienen, con el cuerpo del informe, el cuerpo del texto, donde se va a narrar de manera cronológica. Tenemos que intentar en la redacción que se haga no poner párrafos largos, ¿eh? O poner párrafos intentando, por ejemplo, si identifico a cuatro vecinos y los cuatro vecinos me manifiestan lo mismo, que son asiduas, por ejemplo, las fiestas en esa vivienda, pues no ponemos que se identifica, se habla con fulanico y manifiesta tal que se identifica. No, identificamos a los cuatro, o a los cinco, o a los que sea, y añadimos pues las manifestaciones que nos den. Los vecinos manifiestan que las fiestas se producen de manera rutinaria, ¿vale? Que es normal las molestias ocasionadas por este tipo de motivos, habiendo requerido la presencia policial hasta pues, en tres ocasiones, cuatro ocasiones, es decir, resumir lo que algunos o lo que redactamos, por ejemplo, tres o cuatro párrafos, pues si lo podemos contener o lo podemos comprimir en un párrafo, pues mucho mejor. Es decir, como digo, para que haya para que el texto sea legible, no es que sea más extenso o más corto, sino tiene que ser justo. El cuerpo, como digo, desarrollado de forma cronológica, todos los pasos que estamos dando. Si hay una detención, pues que se refleje en el informe, que se quede reflejado pues, las garantías procesales, que se hace la lectura de derechos, que simplemente se le informa de los derechos constitucionales en virtud del artículo 522 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo eso, dejarlo reflejado en el documento, en el informe, y luego, pues, el final, en este caso, como no son diligencias, que es un informe lo que se estaba solicitando en el ejercicio, pues tiene que ir dirigido al superior jerárquico, al jefe del cuerpo, al jefe de la policía, ¿vale? Luego el jefe, pues, le dará el tratamiento que considere, si tiene que relacionarse con otras unidades administrativas del ayuntamiento, si tiene que, por ejemplo, en el caso del menor, ¿vale? Es importante, fijaros, introducimos un menor en la intervención. ¿Quiénes son los progenitores? ¿Qué hace el menor ahí llorando, desamparado? ¿En qué estado están los progenitores? A lo mejor tenemos que derivar esa situación luego a servicios sociales. Entonces, pues, es importante, importantísimo, eh, eh, que
se reflejen todos los datos y que se reflejen todas las actuaciones que nosotros vamos haciendo. Fijaros, fijaros Del Athletic de Bilbao. Fenerbahce. 0. Athletic de Bilbao. fijaros lo importante que es. Yo os puedo relatar pues que nosotros, que habrá pasado también en otras comisarías, hace unos meses se pudo producir a una detención por un delito de robo con violencia e intimidación a una persona mayor en una de las pedanías. ¿Por qué? Eh, pues porque cometieron el hecho delictivo la pedanía y las personas con las que se intervino, que fueron los autores del robo con violencia o intimidación, ¿eh? Se intervino con ellos a unos 12 kilómetros. Pero, pues, el hecho de reflejar pues, datos pues, como el número de personas que iban, ¿eh? la, la característica física de las personas, las características de las vestimentas que llevaban, es decir, ¿eh? Todo eso hizo posible que se fueran hilvanando informe tras informe y que se esclarecieran los hechos y la intervención pues saliese de manera favorable en cuanto a que se pudo producir la detención de los presuntos autores, ¿vale? Hoy, ¿alguna duda sobre? Sé que me faltan algunos informes por corregir. Sobre esta tarde noche ya los dejaré todos corregidos. Me faltan los que me lo habéis mandado fuera de plazo. El que no lo haya mandado aún no pasa nada, lo puede hacer y lo manda y se le corrige después. ¿Eh? Y bueno, si tenéis alguna pregunta o algo respecto al ejercicio que hicimos, y si no, pues pasamos a la ponencia de hoy. Ninguna duda, ¿no? Vale. Bueno, pues hoy vamos a seguir, ¿vale? Con el tema de la redacción de los documentos administrativos, ¿vale? Vamos a enfocar esta sesión a los documentos administrativos. Vamos a ver requisitos de legalidad de los documentos administrativos un poco por encima, los tipos de documentos administrativos y qué es cada documento administrativo, la definición y qué tratamiento tenemos que darle. Y veremos también, pues, los tipos de informes que se nos suelen dar en nuestro ejercicio, en nuestro día a día, y qué datos, pues, son necesarios que contengamos en eso, qué datos, pues, se reflejen en esos informes, ¿vale? Vale, lo primero que lo vimos el otro día era la definición de documento público administrativo y tenemos que tener en cuenta que el documento público administrativo es aquel documento que emiten los órganos de las administraciones públicas. ¿Eh? Es decir, documento que emiten los órganos. ¿Cuáles son los órganos de las administraciones públicas? Pues tenemos que irnos a la ley 40/2015 de régimen jurídico de las administraciones públicas y contempla dos tipos de órganos, ¿vale? Contempla tres, la verdad, pero bueno, son dos los que nosotros vamos a tener en consideración, que son los órganos administrativos y los órganos colegiados. Dentro de los órganos administrativos existe la posibilidad de un tercer órgano que es el órgano facultativo, ¿vale? Que son aquellos órganos que emiten pues, pareceres sobre a- alguna, alguna materia o algún hecho en concreto. Y órganos administrativos son las unidades que se atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros, ¿vale? Y sus actuaciones tengan pues, ese carácter preceptivo. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la policía local, pues somos pues, un órgano administrativo dentro del organigrama de la administración local. De hecho, somos un órgano administrativo que normalmente en todos los organigramas de todos los ayuntamientos van fuera de otras unidades administrativas como secretaría, tesorería, etcétera. ¿Y qué son los órganos colegiados? Los órganos colegiados son aquellos que se forman, están integrados por un número de entre 3 y 7 personas, ¿vale? Aquí en la 40/2015 dice 3 o más personas, pero luego hay un reglamento general de ingreso
Reglamento General de Ingresos de las Administraciones Públicas, que es la que establece cómo se forman los órganos colegiados y establece un número de entre 3 y 7 personas, siempre un número impar. Están formados por presidente, por secretario, por vocales, y se le atribuye funciones administrativas de decisión, de propuesta, de asesoramiento o de control, como pasa en el caso de los tribunales de oposición. Documentos administrativos. Tenemos que diferenciar entre documentos administrativos de comunicación, es decir, cuando nosotros dentro de la operativa policial vamos a comunicarnos con quién, pues con a nivel de unidades administrativas, ¿eh? Con otro órgano de otras administraciones públicas, o con un tercero, con cualquier interesado, cualquier persona. Documentos de instrucción, que son documentos que se realizan para instruir o que están dentro de un expediente, ¿eh? Y documentos resolutorios, que son aquellos documentos que ponen fin a los expedientes. Documentos de comunicación, pues tenemos el oficio y el edicto. Es decir, nosotros cuando redactamos un informe sobre, por ejemplo, urbanismo, y ese informe, como habéis visto en el material complementario que os he adjuntado, queremos remitir ese informe al Departamento de Urbanismo, otra unidad administrativa, no se pasa el informe solamente, sino que hay que oficiar ese informe. Hay que hacer un documento donde se refleje la unidad administrativa que realiza ese documento, en este caso Policía Local, la unidad administrativa a la que se dirige ese documento, el área de urbanismo, ¿vale? Y una breve reseña de lo que contiene el documento. Por ejemplo, asunto, ¿vale? Llevará siempre en el oficio, llevará siempre una indicación del asunto. En el caso de que os estoy poniendo, pues adjunto informe realizado sobre inspección de obras. Y en el texto que se añade, en referencia al asunto que se indica, coma, se adjunta informe realizado por los agentes tal y tal. Es decir, es como una presentación al documento que nosotros vamos a enviar, ¿vale? Y los edictos, que son comunicaciones que se hacen, como ahora veremos, comunicaciones que se hacen para una pluralidad de personas, ¿vale? Los oficios, comunicación escrita de un órgano administrativo con un destinatario determinado, esa es lo que diferencia el oficio del edicto, que el oficio tiene un destinatario determinado, como digo, puede ser órgano administrativo, unidades administrativas, ciudadanos, empresas públicas o privadas, y aquí, como veis, pues tenemos un ejemplo de lo que es, por ejemplo, los oficios nuestros, como yo hago los oficios, ¿vale? Y esto es lo que va a servir como carátula, como presentación del informe que vamos a remitir. Todo lo que se envíe se tiene que oficiar, ese es el procedimiento correcto. Y es importante, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, el oficio tiene un número de salida. Esto luego nos va a servir para el archivo, ¿vale? Para reseñar o cuantificar ese documento, ¿vale? Identificar ese documento en nuestro archivo y que luego a posteriori, si nos hace falta, pues que vayamos, oye, vamos a buscar la salida número, en este caso la 151, ¿vale? Del año 2024. ¿Eh? Y como veis, pues lleva eh, el órgano que lo emite, Jefatura de Policía Local, el destinatario, en este caso, técnico de urbanismo, la referencia al escrito, es decir, si el escrito lleva un número de expediente o un número de informe, ¿vale? Y el asunto y una breve referencia junto con la firma, ¿vale? Aquí. Vale. Dentro de los oficios, podemos realizar diferentes tipos de oficios, ¿vale? Oficio para notificar, es decir, un acto formal de un órgano
destinado a comunicar a los interesados una resolución administrativa o un acto que afecte a sus derechos o intereses. ¿Eh? Citación, que es un oficio de citación, como habréis visto muchas veces los que emiten, sobre todo los juzgados, donde se oficia que se señale la personación de una persona en el lugar, la fecha y la hora, ¿vale? Y el motivo de la comparecencia y el motivo de del incumplimiento de esa comparecencia, ¿eh? El emplazamiento, ¿vale? Que es el oficio para modificar o citar dentro de un plazo determinado, ¿vale? Y es el requerimiento, que es el oficio que se hace a una persona para que entregue algo, haga o deje de hacer, ¿vale? Por ejemplo, requerimiento para subsanar la licencia de actividad del local de copas con música, ¿vale? Luego tenemos los edictos. Aquí tenéis el edicto, son anuncios que se dan para dar, que se dan para dar un hecho eh, para generar conocimiento de un número determinado de personas o de interesados. Aquí he visto donde se emplaza, pues en este caso es un edicto donde se emplaza a una persona para que pueda hacerse copia del expediente, ¿eh? Del expediente de urbanismo, etcétera. Vale. Documentos administrativos de instrucción. Y dentro de los documentos administrativos de instrucción encontramos los informes, los dictámenes y las propuestas. Informes, en este caso, se refiere, por ejemplo, a los informes cuando nosotros, uno de los informes dentro de los documentos de instrucción, pues son los informes que nosotros emitimos para responder a las alegaciones que se nos plantean por las denuncias de tráfico, ¿vale? Es un informe, ¿vale? Que es un informe preceptivo, tiene un plazo de emisión, ¿eh? Si no lo emitimos en un plazo determinado, puede incluso, como son actos de gravamen, pueden conllevar a la caducidad del expediente, y en este caso, al ser una disposición, un acto de gravamen, pues iría en beneficio del interesado, ¿vale? Y son informes que sirven para aclarar, son documentos que sirven para aclarar un hecho determinado. Por ejemplo, una infracción de tráfico, pues el escrito de alegaciones es para decir si nos ratificamos, si no nos ratificamos y por qué nos ratificamos. En el caso de las alegaciones, que por tiempo no puedo entrar porque si no, no puedo ver toda la materia, lo que sí os digo y el consejo, sobre todo, consejo bueno, y la legalidad, es decir, que nosotros, como ahora veremos, en el derecho administrativo gozamos de presunción de veracidad, pero es una presunción juris tantum en derecho. ¿Qué significa presunción juris tantum? Es decir, presunción salvo prueba en contrario, ¿vale? Es decir, que nosotros tenemos obligación de reseñar en nuestros informes, nuestros documentos, todos aquellos datos que sirvan para garantizar ese principio acusatorio, y que están sujetos, aunque tenemos presunción de veracidad, a que sean contrastados, ¿vale? O eh, sean alegados por la persona mediante otros informes periciales o debatiendo lo que nosotros en ese informe, eh, en lo que en ese informe reseñamos, ¿vale? Los dictámenes, que son igual que los informes, pero los dictámenes son informes que se realizan por órganos facultativos, ¿eh? Y las propuestas, que ahora veréis, la propuesta es cuando un funcionario propone una resolución sobre un hecho, una materia en concreto, a un órgano superior. Por ejemplo, en el caso de que nosotros solicitemos a recursos humanos que revise, pues, las retribuciones que estamos percibiendo en cualquier concepto, pues la propuesta la emite el técnico de recursos humanos, en este caso,
o el director de recursos humanos, el cual pues establece pues si se tiene que acordar adaptarlo a nuestra petición o no, ¿vale? Aquí lo tenéis más explicado. Informe, parecer del funcionario asignado a una unidad administrativa al que corresponde dictar resolución o propuesta de resolución. Por ejemplo, los informes de los técnicos de medio ambiente, del técnico de sanciones, el técnico de urbanismo, etcétera. Dictámenes que son parecer del funcionario asignado a ese órgano consultivo a quien corresponde dictar resolución o propuesta de resolución, por ejemplo, el dictamen del órgano consultivo, como puede ser, por ejemplo, el Comité de Seguridad y Salud Laboral, ¿eh? Y las propuestas, que son esas proposiciones de resolución que los funcionarios o el órgano instructor presenta al órgano que tiene que decidir. Por ejemplo, propuesta, como digo, el técnico de recursos humanos sobre las retribuciones a percibir de un funcionario. Hemos visto los de comunicación, los de instrucción y finalizamos con los documentos administrativos de resolución, los documentos resolutorios, los que ponen fin al expediente. Y encontramos la providencia, la resolución y el acuerdo. ¿Qué es la providencia? La providencia es cuando el titular de un órgano superior requiere al funcionario de una unidad administrativa pues que realice que realice un informe o que realice una gestión al respecto. Por ejemplo, en el caso de un espectáculo de un espectáculo público, pues la providencia que pueda emitir el concejal delegado o alcaldía para que inspeccionemos el lugar donde se va a realizar ese evento y hagamos pues, un informe detallado de pues, las condiciones, características, el aforo, etcétera, etcétera, etcétera. La resolución es, como digo, es el parecer, el parecer que pone fin el acto que pone fin a un expediente, a un procedimiento administrativo, ¿vale? Y el acuerdo, los acuerdos son un tipo de resoluciones, pero que están adoptados por órganos colegiados. ¿Eh? Aquí tenemos tipo de providencia, como digo, la providencia, decisión de un órgano que no pone fin a un asunto. Es decir, lo único que hace es, oye, yo te requiero, en este caso, al departamento de intervención, si lo ves aquí, para que emita informe sobre una modificación de crédito, ¿vale? Documento sencillo, ¿vale? Donde se constata, pues, lleva la persona, en este caso, que emite esa providencia, en este caso una providencia de alcaldía, ¿vale? El hecho que es su modificación de crédito, ¿vale? Y el requerimiento a ese órgano, esa unidad administrativa, para que, en este caso, realice informe sobre la viabilidad o no de esa información de ese crédito, ¿vale? Como digo, es la decisión de un órgano que no pone fin a un asunto, documento sencillo en el que se hace constar la fecha, lo decidido y el funcionario o autoridad que decide. ¿Vale? Luego tenemos las resoluciones, ¿vale? Aquí tenemos una resolución notificación, y es la decisión que adopta un órgano que pone fin a un asunto, ¿vale? Frente a las resoluciones ya no cabe posibilidad de hacer alegaciones y lo único que nos quedaría sería, pues, o sea, se agota la vía administrativa, perdón, cabe alegaciones, el recurso o bien el potestativo de reposición o que nos vayamos directamente al contencioso administrativo, ¿eh? Y como digo, el resolver es decisión de un órgano que pone fin a la vía administrativa. Es una forma, adopta forma solemne, ¿vale? Y tiene que ser un documento motivado, ¿eh? Recordamos que el artículo 21 de la ley del procedimiento administrativo común establece la obligación de resolver y el 35, como ahora veremos, establece la obligación de motivar los actos que emanan de la administración, ¿vale? La administración no puede dictar un acto diciendo sí porque sí, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta, aquí lo que dice es, visto los informes emitidos por, visto el informe del concejal, considerando lo dispuesto, es decir, está motivado, tiene que estar motivado, ¿vale? Y en este caso, secretaría, que es la... Vale. Secretaría, que es
la que emite esta resolución, pues lo motiva con sucinta referencia de los hechos y con ese fundamento de derecho. Y luego tenemos los acuerdos. Aquí tenemos un acuerdo, es un acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en este caso, acuerdo para aprobar una base de un proceso selectivo, ¿vale? Y el acuerdo es aquella decisión, ¿vale? Que tiene las mismas características de la resolución, pero que la única diferencia es el tipo de órgano del que proceden. No es una unidad administrativa, no es un órgano administrativo, sino que es un órgano colegiado, ¿vale? En este caso, aquí tenemos en la Junta de Gobierno Local. Para más datos sobre los tipos de documentos, en el apartado 3 del tema 3, tenéis una relación de esquemas de documentos a nivel interno, externo, que se suelen dar en la operativa. Algunos se suelen dar en la operativa policial, pero son pues, documentos de los que se rige la administración. Ahí tenéis el esquema para que le echéis un vistazo. ¿Eh? Y lo tengáis pues como guía o como referencia para los trámites o los documentos administrativos. Otro de los tipos de documentos que nosotros también tenemos que tener en consideración, ¿por qué? Pues porque al final nos va a llevar a que redactemos también nosotros informes, son los documentos que provienen de los ciudadanos, ¿vale? Solicitudes, denuncias, comparecencias y alegaciones, ¿vale? Las solicitudes, que también ahí tenéis, os he puesto un esquema de cómo se plantea una solicitud. Os he pasado unos modelos base de solicitudes, de alegaciones, de denuncias y de comparecencias, pero lo que sí hago hincapié en estos documentos y para la redacción de documentos es porque muchas veces la solicitud, por ejemplo, una solicitud para una ocupación de vía pública. Pues esa solicitud para una ocupación de vía pública, ¿qué nos va a llevar a nosotros? A que vayamos a inspeccionar, como ahora veremos, que vayamos a inspeccionar a un lugar, a una zona concreta y tengamos que informar de qué. Pues que en virtud de la solicitud emitida o la solicitud presentada por don fulanico de tal, donde se tendrá que hacer referencia en el informe que emitamos de el número de solicitud, número de registro, ¿eh? Número de registro, solicitante, datos del solicitante o datos del representante, porque sabéis que ahora las solicitudes las puede presentar tanto el que solicita como a la persona que acredita su representación legal. Eh, Hechos o hechos o situación o hecho que solicita o situación que solicita, ¿vale? Y tendremos que informar, pues, de la viabilidad o no de esa solicitud. Lógicamente, en el derecho administrativo eh, existe la posibilidad de que nosotros, porque no entran en el caso de las policías, pues nos entran un sinfín de solicitudes día a día, los que estéis llevando a cabo alguna función de administración, sabréis sabréis lo que digo, a lo que me refiero, y todas las solicitudes, pues posiblemente no se le puedan contestar. Es decir, la propia ley establece la posibilidad del silencio administrativo, silencio positivo o silencio negativo. ¿Vale? En el caso de que son solicitudes que afectan a los derechos, a la utilización de bienes de dominio público, por ejemplo, una persona que solicita poner un pino en mitad de la vía principal del municipio, pues no hace falta ni que le contestemos, ¿vale? Pero es importante aquellos tipos de solicitudes, como por ejemplo la solicitud de concesión de un vado, son eh, circunstancias que nos van a llevar, pues, para la concesión de un vado, las características de la vía, informar sobre las características de la vía, sobre las dimensiones de la puerta, dimensiones de la acera, si el tipo de garaje, si es una vivienda familiar o si es un garaje de tipo comunitario, porque luego todas esas cosas son datos que tiene que tratar
en este caso, pues, por ejemplo, a unidades de tesorería, unidades de intervención, pues para hacer la liquidación correspondiente. ¿Vale? Por eso las solicitudes son documentos que a nosotros pues, nos van a llevar a, en virtud de lo que se solicita, a tener que realizar intervenciones y a tener que reflejar esas intervenciones en documentos. Alegaciones, pues sabéis que alegar es manifestar la contrariedad al acto que ha dictado la administración. ¿Vale? Las alegaciones, los recursos son así. Recursos de alzada, recursos de reposición y en vía judicial es lo mismo. Es decir, recurrir es mostrar la contrariedad a lo que está dictando la administración. Por eso, os decía antes que nosotros en las denuncias tenemos que ser bastante meticulosos a la hora de redactar la denuncia, a la hora de redactar los informes, pues porque al final, como digo, los informes nuestros, nuestras actuaciones, pues gozan de ese principio en el derecho de juris tantum, es decir, que las personas pueden, y hoy en día cada vez hay más personas que ejercen la profesión de la abogacía y antes pues no era tan cotidiano, pero hoy en día que los escritos de alegaciones o que cualquier amigo o cualquier persona represente a un ciudadano con el que estamos interviniendo, pues es bastante normal, ¿vale? Las denuncias que se plantean, pues sobre tanto las denuncias como las comparecencias, es decir, esos documentos que nos entran a nosotros nos obligan aquí a inspeccionar algo. Yo, nosotros en la comisaría, tenemos una orden verbal, no hay nada escrito, pero es una orden verbal. Nosotros cuando, igual supongo que el resto de plantilla, cuando hay una denuncia o una comparecencia, hay una obligación de aquel agente que comparece o aquel agente al que se le insta para que haga la inspección o para que haga las gestiones correspondientes, de que posteriormente emita un informe. Por ejemplo, una denuncia sobre daño en la vía pública. ¿Qué nos va a llevar? Pues esa denuncia nos va a requerir que nosotros hagamos un informe sobre la inspección de que si es verdad que hay daño, el tipo de daño y las medidas que tenemos que adoptar. Imaginaros un socavón donde tenemos que proceder a un corte de la vía pública, ¿vale? Pues todo eso tendremos que dejarlo reflejado en el informe, ¿vale? Requisitos legales de los trámites administrativos. Y tenemos que tener en cuenta que el acto administrativo es la expresión, como digo y reitero, de la voluntad de la administración al resolver por el órgano competente, ¿vale? Y es importante esto, cuántas soluciones se formulen. Y tiene que ser órgano competente. Como sabéis, la 40-2015, en el artículo 8, habla de las competencias de las unidades administrativas, ¿eh? Y en el caso de que no se resuelva por el órgano competente, ese, ese acto administrativo puede incurrir en un vicio de nulidad o de anulabilidad del procedimiento, ¿vale? Imaginaros un expediente sancionador, una denuncia de tráfico, donde no es el instructor que está nombrado el que resuelve esa resolución sancionadora. Si no es el instructor el que, debidamente nombrado, el que resuelve, pues la persona puede presentar alegaciones adoleciendo al artículo, en referencia al artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y puede tirar para atrás, tirar para atrás todo el procedimiento. Así de fácil. ¿eh? Los actos de las administraciones públicas tienen esa condición, ese requisito de que se presumen válidos y, importante, producen efectos desde la fecha en que se dictan, ¿vale? Salvo que en el acto disponga otra cosa. Por ejemplo, un cierre de una actividad, ¿eh? De una actividad de un gimnasio, ¿vale? ¿Eh? Pu- Puede ser que en el decreto, en la resolución, se inste a la persona a que cierre, se le dé un plazo de unos días, ¿vale? Y en el caso de que no cumpla con ese cierre, pues se requiera la actuación policial para que hagamos el cierre por el uso de la fuerza mediante decreto, ¿vale? Por eso digo que los actos se presumen válidos y tienen efectos desde la fecha en que se dictan,
salvo que en el acto en concreto se presente un periodo, ¿vale?, de suspensión de ese acto, ¿vale? Eh, lo que es parecido a lo que en la ley se conoce como el periodo de vacatio legis, ¿vale? Es decir, el periodo que hay desde que se promulga una ley hasta que entra en aplicación, ¿vale? Los elementos de los actos administrativos, pues son el órgano de la administración como sujeto activo, ¿vale? El contenido de ese acto, que es la resolución donde se autoriza o se deniega y donde se motiva lo que se ha adoptado, ¿vale? Y el fin, que es el objeto que persigue y la forma, que normalmente el acto es por escrito, ¿vale? Se dicta por escrito, aunque ahora mismo, pues sabéis que toda la administración pues tiene que enfocar sus notificaciones o sus comunicaciones mediante sede electrónica para evitar el uso de papel. Requisitos de los actos. Y es importante, ¿vale? Tener esto en cuenta a la hora de que nosotros hagamos determinadas actuaciones. Los actos se deben de producir por los órganos competentes, ¿vale? Bien de oficio o a instancia del interesado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo, por ejemplo, voy a hacer urbanismo, ¿no? Si yo como policía detecto que se está haciendo una obra, como ahora veremos en los informes qué tengo que poner, qué datos tengo que reseñar para la emisión de esos informes, por ejemplo, de obra, si yo como policía hago un informe o levanto un acta sobre la construcción o la reforma de una vivienda, ¿vale? Yo no puedo emitir directamente ese acto, sino que ese informe, mediante el tratamiento que se le da en los documentos de comunicación, ¿vale? Es decir, nosotros haremos un informe para nuestro superior jerárquico, que será el mando o el jefe del cuerpo, y el mando o el jefe del cuerpo será el que, mediante un documento de comunicación, lo ponga en disposición de la unidad administrativa o del órgano competente, ¿vale? Es decir, los actos, nosotros, como policía administrativa, podemos realizar informes de cuánta normativa sea de aplicación en el municipio, pero tenemos que derivarlo, por eso es importante que tengamos en cuenta esa redacción de documentos, tenemos que derivarlo al órgano competente. Segundo, el contenido del acto se ajusta a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines. Es decir, lo que contiene el acto tiene que estar basado en los hechos que se ajusten lo máximo posible, se ajusten a el ordenamiento jurídico. Y ahí, ¿dónde entramos nosotros? Pues es importante ¿eh? Cuando se hace una redacción de ese documento que se describa lo más real posible o se describan los hechos de manera correcta para que puedan ser puedan ser colocados en algún tipo de normativa o en algún precepto legal. Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, como hemos visto en, en la resolución. Tienen que ser actos motivados. Visto el informe, habéis visto el informe de la policía, etcétera. Y se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a no ser que la naturaleza exija otro tipo de expresión o constancia, ¿vale? Principios de ejecutoriedad y de ejecutividad, ¿vale? Pues es decir, ¿qué validez tienen los actos que emanan de la administración? Pues importante para que sean actos que puedan ser ejecutables, es decir, no tienen que vulnerar disposiciones de carácter general, principio de jerarquía normativa. ¿eh? Son ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿eh? Y se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, como he dicho antes, salvo que se disponga otra cosa. Importante dentro
de las notificaciones, de los oficios de notificación, ¿vale? El órgano que dicta las resoluciones las debe de notificar a los interesados, y a los afectados. Es decir, puede ser que el interesado sea una pluralidad indeterminada de usuarios. Por ejemplo, cuando hay un recurso planteado sobre unas bases de oposición, pues todas las personas que hayan presentado a la instancia tienen conocimiento, tienen derecho a conocer, del recurso que se haya planteado. ¿Eh? La notificación del acto debe de realizarse, dentro del plazo de 10 días desde que se dictó, y debe contener texto íntegro de la resolución, si en la resolución agota o no la vía administrativa, ¿eh? ¿Qué recurso procede a interponer? Si procede recurso de alzada o, por el contrario, se agota la vía administrativa y procede o recurso de reposición en el plazo de un mes o, eh, acudir a los juzgados, al contencioso administrativo. El órgano al que han de plantearse esos recursos y el plazo que se debe, el plazo que tienen para interponerlo. Cosas importantes también de las notificaciones, es cuando se realicen, a nivel presencial, eh, quién puede coger la notificación, a quién podemos realizar la notificación. Y esto es importantísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, los requisitos de ejecutoria, es decir, para que nosotros podamos dictar un acto resolutivo, para que la administración pueda dictar un acto resolutivo, tiene que cumplir con el principio de publicidad, es decir, tiene que notificar, la persona interesada tiene que ser conocedora del parecer de la administración. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Se nos plantean muchas veces, como decimos, como, o sea, como digo, eh, mm, cómo se puede hacer cómo se hace la notificación, y es un requisito que puede, en el caso de hacerse de manera incorrecta, puede, acarrear vicios de nulidad o anulabilidad de ese acto, ¿vale? Por eso lo pongo aquí en el temario. La notificación se tiene que realizar siempre en el domicilio de la persona interesada. ¿Eh? Si no se halla la persona interesada, puede recibir la notificación cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y que haga constar su identidad. ¿Vale? Luego nosotros, en el acto de notificación o en un informe paralelo, tendremos que hacer constancia, si no se ha podido hacer la notificación al interesado, ¿eh? Quién se ha hecho cargo, la relación que tiene con el interesado, ¿vale? Y la afiliación completa. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay una notificación infructuosa? Es decir, no se puede realizar. Pues se tiene que hacer constancia en el expediente, ¿eh? Se dejará constancia de que personados, tal día, tal hora, no se encuentra nadie en el domicilio. Importante que esa, anotación, esa diligencia de constancia, ¿eh? Aunque no se pone como diligencia, nosotros, por ejemplo, no lo ponemos como diligencia en la notificación, pero esa diligencia es importante que vaya, reflejada de quién, de la fecha, de la hora y de los agentes notificadores o de los policías notificadores, con el TI, lógicamente identificado con el TI. Si es una notificación infructuosa, tendríamos que respetar los requisitos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Común. ¿Por qué? Pues porque, repito y reitero, puede ser un vicio de nulidad o de anulabilidad del, del acto resolutorio. ¿Eh? Y se tiene que hacer constar el día y la hora en que se intenta la notificación. Se repite solo una sola vez, en hora distinta y dentro de los 3 días siguientes. ¿Eh? Y fijaros, si el primer intento se realiza antes de las 3 de la tarde, el segundo intento se tiene que realizar después de las 3, ¿vale? Dejando, en todo caso, un margen de 3 horas. Por ejemplo, si el primer intento se ha hecho a las 2:30, pues no vamos a hacer el segundo intento a las 3:30, porque pasaría solamente una hora. ¿Eh? Si se hace a la 1:30, pues tendremos que irnos a las 4:30, ¿vale? Para hacer, el segundo intento. En el caso
de que no se pueda proceder a la notificación del acto, pues lo único que nos queda es recurrir al trámite de publicidad mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? ¿Eh? Luego es importante que en los oficios de notificación reflejemos y sigamos estas actuaciones para que el documento tenga la validez que requiere la norma. Actuación de la policía en materia administrativa. Vale. Nosotros, la funcionalidad nuestra, que ya la vimos en el primer tema, nos la establece el artículo 53.2d, que dice que nosotros tenemos como funciones ¿eh? Las funciones de policía administrativa en relación a las ordenanzas, bandos y demás disposiciones dentro del ámbito de la competencia municipal. El otro día las vimos, las vimos detalladas. No sé si me salté alguna, pero vamos, estaban detalladas cronológicamente qué tipo de funciones nos podemos o qué tipo de actuaciones y en qué normas estamos legítimos. Definición. ¿Qué se entiende como policía administrativa? Pues aquella actividad que la administración despliega para utilizarnos como brazo ejecutor, brazo coercitivo, ¿vale? Es decir, la administración goza de unas potestades, potestades que aparecen en el caso de las administraciones reguladas en el artículo 4 de la ley 785, ¿eh? Potestades reglamentarias, de autoorganización, potestad tributaria, etcétera, potestades que están fundamentadas en el bien del interés público, ¿vale? Y esas potestades conllevan a que la administración pueda limitar los derechos de los interesados mediante el uso coercitivo, ¿vale? Sobre los mismos. Características de las funciones como policía administrativa, pues la primera es una función, una actividad administrativa de control, es decir, esta se controla, la administración controla las actuaciones en virtud de la protección del interés general, ¿vale? Se ejerce ese control de manera singular, ¿vale? Es decir, el control se hace de manera individualizada, puntual y concreta. La administración no está siempre controlando a todo el mundo. Controlar si es necesario o no es necesario. No vamos a estar viendo, por ejemplo, todos los edificios, todas las viviendas, qué obras se están haciendo o si se están haciendo obras. Es decir, nosotros cuando vamos es porque tenemos la certeza de que en un lugar en concreto pues se están realizando un tipo de actuaciones. Y es un control de naturaleza transitorio. Es decir, la policía administrativa, nosotros vamos a actuar en un momento determinado, ¿eh? Y ya está. Y una vez que se termine esa actuación, una vez que nosotros esa actividad de control la hayamos ejercido de manera dando todos los pasos que exige la ley, pues nosotros ya no vamos a estar pendientes, a no ser que veamos que hay una vulneración de algún requerimiento o no sé, o un incumplimiento de alguna resolución, etcétera. ¿Vale? ¿Cuándo intervenimos nosotros como policía administrativa? Pues nosotros siempre antes de la apertura de un expediente administrativo, ¿eh? Mediante, pues como la localización y la denuncia de infracciones administrativas, ¿vale? Infracciones administrativas pues, de todo tipo, a nivel medioambiental, ¿eh? A nivel de, por ejemplo, de cumplimiento de ordenanzas, ordenanza de ruido, de terrazas, ordenanza de medio ambiente, ordenanza de convivencia y seguridad ciudadana, ¿eh? También actuamos como policía administrativa mientras que se está tramitando el expediente, ¿vale? Para vigilar pues, las medidas provisionales que haya adoptado el órgano competente, para realizar las notificaciones oportunas, ¿vale? Y las comunicaciones de las resoluciones. Pues, por ejemplo, nosotros como agentes notificadores, ¿qué hacemos? Muchas veces notificamos pues, esa resolución de resolución de cese de actividad, resolución de otorgamiento de licencia, etcétera, ¿vale? Y actuamos como policía administrativa en aplicación de las resoluciones, ¿vale? Os pongo aquí unos ejemplos como son la clausura,
Por ejemplo, en el caso de la demolición, cuando hay una vivienda ilegal, pues si tenemos que inspeccionar que la vivienda se haya derribado conforme a la resolución emanada tanto en vía judicial como en vía administrativa, depende del órgano que tenga las facultades de esa actuación. ¿Eh? También es importante saber que en esas funciones de policía administrativa muchas veces tenemos que coordinarnos con la Administración de Justicia, ¿vale? ¿Cuándo se nos dan los casos? Pues como os he puesto ahí en el ejemplo, en el caso de los desahucios administrativos, ¿vale? Cuando tenemos que hacer una entrada a una vivienda, por ejemplo, viviendas sociales, viviendas que son de titularidad pública y pues, por incumplimiento o por cumplimiento por cualquier tipo de motivo, el juzgado de lo contencioso administrativo nos encomienda a nosotros asistir al desahucio de las personas que viven en esa vivienda. ¿Qué pasa? ¿Podemos proceder al desahucio de esas personas por la fuerza? ¿A través de un dictamen o a través de una sentencia o de un auto que dicte el Tribunal Contencioso Administrativo? Pues no. ¿Vale? No, hay un vacío en la norma, no está regulado y al final lo que es la inviolabilidad del domicilio tendremos que ejecutarla conforme a la ley de enjuiciamiento criminal, a lo contenido en el artículo 545 siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal y tendremos que poner tanto la sentencia del juzgado del contencioso como lo ha hecho en conocimiento del juzgado de primera instancia, ¿vale? O instrucción, que será el que nos dé la posibilidad de acceder al inmueble o no acceder. Luego, es importante que lo tengamos en consideración, pues ¿por qué? Pues porque esa función de policía administrativa nos puede llevar muchas veces a una confrontación de esa vulneración de derechos fundamentales, derecho a la libertad, en este caso, en el ejemplo que os estoy poniendo, el derecho a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad personal y pues para ser vulnerado ese derecho, pues tenemos que cumplir con esos requerimientos legales y pedir el amparo de la Administración de Justicia, ¿vale? Técnicas que nosotros utilizamos de policía para el control de la actividad administrativa. Pues nosotros las técnicas que utilizamos las realizamos de manera previa, durante, ¿vale? Y a posteriori en cualquier tipo de hecho. Por ejemplo, control previo. Por ejemplo, la necesidad de comprobar la autorización de las instalaciones para la venta o dispensa de determinados productos. Control del ejercicio de actividad, por ejemplo, la inspección para comprobar que cumplen con las medidas que motivaron su autorización previa. Esto suele pasar sobre todo, como sabéis, en la ley de procedimiento administrativo existe la posibilidad de la declaración responsable, que anteriormente, antes de la ley 39 de 2015, todo era a través de licencias de licencias administrativas y las licencias muchas veces pues tardaban unos plazos hasta de 6 meses para ser otorgadas. ¿Qué pasa? Que actividades como por ejemplo la restauración, cabe la posibilidad de que el titular de la actividad presente una declaración responsable como que el local cumple y la actividad cumple con todos los requisitos. Él no tiene licencia, pero puede iniciar la actividad, dispone de un plazo de 3 meses la administración para revisar la actividad y para revisar el local, que ahí es donde entraríamos nosotros, ¿eh? Y esa revisión pues, nos va a llevar a, en caso de que sea necesario, a que se adopten una serie de medidas provisionales o de medidas correctoras que tiene que aplicar, ¿vale? Pues ese es el control que se ejerce durante el ejercicio de la actividad, ¿vale? Y el control a posteriori, ¿vale? A vigilar por la administración pública, como puede ser, por ejemplo, el control, pues los controles que hacemos nosotros sobre el consumo
de alcohol y drogas pues, en la vía pública. ¿Cómo ejecutamos esas técnicas? Pues a través de órdenes, ¿vale? Que implica la imposición de la administración a través de, en este caso, de nosotros, de los agentes de la autoridad, de un deber de hacer o no hacer, que el ciudadano tiene obligación de obedecer, ¿eh? Y por los requerimientos, ¿vale? Los requerimientos se diferencian de la orden, en que la orden es algo tasativo, algo que tiene que cumplir en el momento en el que se pronuncie, y el requerimiento tiene, no, tiene un plazo para que la persona aborde la obligación a la que se le ha requerido, ¿vale? Otra de las técnicas es la inspección. Nosotros, el 70 al 80% de la actividad nuestra se basa en las inspecciones, ¿vale? Término de inspección proviene del latín, término que proviene del latín y hace referencia a la acción de examinar, de inspeccionar, de investigar y de revisar, ¿vale? Eh, es fundamental la tarea o la actividad de inspección para la acción del policía, ¿vale? Y supone una actividad material que se desarrolla por, en este caso, los funcionarios públicos de la administración. Donde nosotros ejercemos por labores de inspección o labores de acompañamiento, pues a nivel de inspección de una actividad en concreto, pues tipo de locales, eventos, eh, eh, a nivel de urbanismo, inspección, pues por ejemplo, si se está realizando una obra o se está realizando una ocupación pública, y inspecciones pues de maneras preventivas, inspecciones en determinados lugares, determinados locales, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que culmina a la inspección? Toda inspección que se realice ¿eh? debe de reflejarse mediante un acta, ¿vale? El acta es el documento que contiene todos los extremos ¿eh? que hemos observado durante la inspección, ¿eh? Todos los extremos que hemos observado durante la inspección, bien porque estamos visualizando o bien porque estamos comprobando si los documentos, por ejemplo, se corresponden con lo que exige la normativa, ¿vale? ¿Y qué es el acta? Pues el documento de carácter oficial donde se certifica un determinado suceso o inspección, ¿vale? Escrito donde el policía detalla el procedimiento, detalla un hecho, ¿vale? O algún tipo de acto que puede ser susceptible de sanción, ¿vale? Aparte, en el documento, en el acta, se debe hacer constar también las medidas provisionales que se hayan realizado. Por ejemplo, imaginaros que se nos requiere por el tema de que hay un local donde se ha ido de las manos el tema del aforo. Pues nosotros llegaremos, comprobaremos que el aforo cumple con la normativa o no cumple con la normativa y dependiendo de la situación, ¿vale? Pues tendremos que redactar en el acta, tendremos que dejar escrito las medidas profesionales, por ejemplo, si se ha procedido al cierre de la actividad, si se ha procedido al desalojo y por qué motivo, si es por temas de seguridad pública, por temas de seguridad humana, etcétera. Ejemplo, por desgracia ¿eh? hemos visto lo que ha pasado hace un breve corto de tiempo en Valencia con el tema de la Dana, ¿vale? Pues imaginaros que se nos encomienda o que nosotros llegamos y valoramos que tenemos que tomar como medida provisional el desalojo de un inmueble por temas de seguridad pública o seguridad ciudadana. Pues eso, a posteriori, se tendrá que reflejar en un acta donde se hará constar, pues, qué motivos nos llevaron a adoptar esa resolución, ¿vale? Como digo, es un documento que da fe y es un documento que también goza de esa presunción juris tantum, es decir, presunción de veracidad, salvo prueba en contrario. ¿eh? Características de las actas que tenemos que tener en cuenta.
Deben ser documentos exactos. Se basan en hechos, no en suposiciones o rumores. Es decir, en las actas se debe de reflejar lo que nosotros veamos, ¿eh? Deben de tener un contenido imparcial. Nosotros no damos, en las actas no se dan opiniones, ¿vale? En las actas se dictamina o se relata lo que se está percatando en ese momento. Deben ser documentos exhaustivos. Y aquí es lo importante, ¿eh? Es decir, hay que volcar toda la información. Si estamos inspeccionando un local, como ahora veremos, ¿eh? Si estamos levantando un acta de inspección de un local, por ejemplo, lugar, la fecha, la hora, el local, el nombre comercial del establecimiento, la ubicación de ese local, el titular de la actividad, ¿eh? El número de personas que se encuentran en ese momento trabajando con la afiliación completa, ¿vale? Y las medidas que se han adoptado, ¿vale? Se debe redactar de manera secuencial, en orden de todas las actuaciones que se lleven a cabo, ¿eh? Y debe de contener el respeto a los aspectos formales del caso, ¿vale? Es decir, a los aspectos formales del caso, a los aspectos formales de la normativa de la normativa de la materia en la que estemos nosotros actuando. Denuncias, ¿vale? Denuncias, pues, el acto donde nosotros ponemos de manifiesto, o bien puede ser una denuncia particular, como sabéis, una denuncia que se redacta de oficio por agentes o funcionarios o agentes encargados de ese cometido, del cumplimiento o no de una obligación legal, ¿vale? Que se pone en conocimiento del órgano competente para que emita, si procede a iniciar el procedimiento, bien por vía administrativa o bien por vía penal, ¿vale? La denuncia, al igual que todos los documentos, y lo dejo reflejar, goza de esa presunción iuris tantum. Y lo remarco porque es importante también que las denuncias vayan detalladas con relación con una breve descripción o una descripción sucinta de todos los hechos. Por ejemplo, en el caso de los botelleros, ¿eh? Yo he encontrado muchas denuncias donde se sanciona y se pone la denuncia. Me ha pasado a mí, yo también lo he hecho, yo también me equivoco. ¿eh? Eh, Se denuncia por el tema del consumo de alcohol. Pero ¿qué pasa con la denuncia? Que no se pone ni qué tipo de alcohol, ni se realiza yo creo que eso no se hace en ningún lado, se realiza un análisis de la sustancia que se está consumiendo, ¿vale? Pues hay varias sentencias, sobre todo sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde han tirado para atrás denuncias ¿por qué? Porque, como digo, la presunción de inocencia también está en vía administrativa. Y si nosotros podemos en la denuncia decir, fijaros lo fácil que es relatar los hechos, pues se localiza en el parque de Tuán, ¿vale? Consumiendo la bebida, consumiendo cerveza, se identifica la botella de la marca tal y se realiza reportaje fotográfico. O se realiza consumiendo whisky de la marca JB o de la marca Red Label, ¿vale? Es decir, lo que está consumiendo, con reflejarlo en la relación detallada en el documento de redacción y posteriormente adjuntando ese reportaje fotográfico de la botella o de la sustancia como que la está consumiendo en la vía pública, pues es motivo suficiente para que esa denuncia eh, finalice con una resolución favorable a la actuación que estamos haciendo. Pero es importante que las denuncias también pues vayan redactadas de manera detallada. Por ejemplo, en el tema de las denuncias del tráfico, con el hecho de la utilización del móvil, pues
Es importante que en la redacción de esa denuncia, pues hagamos constancia dónde lleva el móvil. Si lo he visto, ¿qué lleva? Lleva el móvil a mano izquierda orientado a la oreja izquierda o orientado a la oreja derecha. O se observa cómo lleva el móvil. Lleva el móvil zafado, escondido entre las piernas y al percatarnos de la llegada al lugar donde están los agentes, pues observamos cómo no mantienen la atención correcta a la circulación. Es decir, simplemente, pues, redactar un poco lo que nosotros hemos vivido. ¿Eh? Datos relevantes. Pues aquí he hecho un poco, lógicamente, esto no es no es no es un argumentario cerrado, es decir, también depende de las intervenciones que tengamos y depende de cómo se dé esa intervención, porque todas las intervenciones no son iguales. Pero, por ejemplo, en los informes sobre sanciones de tráfico, ¿vale? Pues tendremos que reflejar, pues, la matrícula, la marca, el modelo, para que quede prueba fehaciente de que nosotros estamos actuando, el vehículo denunciado, nosotros tenemos constancia de que el vehículo denunciado es el con el que estamos interviniendo. El estado del vehículo, las características del vehículo, su titular con su filiación completa, ¿eh? Y si es posible, si tiene dirección electrónica vial, la dirección electrónica vial, sabéis que eso aparece por el Real Decreto 6/2015, ¿eh? Eh, donde nosotros podemos, a través de tráfico, podemos notificar o dictar una dirección de correo electrónico para que se nos notifiquen cualquier tipo de acto por parte de ese organismo. ¿Eh? Si es conductor habitual con la afiliación, el hecho que ha infringido, y como digo, con ese breve comentario de los hechos observados, la normativa infringida, las medidas adoptadas con el vehículo y el conductor, el estado del conductor, si está en un estado nervioso, si él eh, presenta síntomas evidentes de ir bajo la influencia de bebida alcohólica, ¿vale? Los ocupantes que hay y su lugar en el vehículo y la afiliación completa. Fijaros, esto también es de aplicación, como veremos el próximo día con el tema de los accidentes de tráfico, pues porque no es la primera vez que llegamos a un accidente de tráfico y nos aparecen ahí de golpe y porrazo, nos aparecen dos o tres pasajeros, o un pasajero, o dos o tres pasajeros porque no estaban en el accidente. El tipo de vía y las características, lugar de la denuncia, fecha y hora, las actuaciones abordadas y, importante, si es posible y si procede, anexo con el reportaje fotográfico. Aquí, en uno de los documentos que os he pasado, ¿eh? eh, en el material complementario, veréis cómo hay un informe sobre las diligencias previas y cómo se deben de colocar las fotos, se deben de anexar, deben de ir en anexo aparte y en los anexos siempre empiezan en hoja distinta a la de redacción del informe. Si a mí me queda media hoja de escribir, no pasa nada. Me voy y empiezo en una hoja nueva, ¿vale? Y el anexo, el reportaje fotográfico, ¿eh? Como veremos, pues debe de ir con descripción de la foto y con eh, una breve leyenda, ¿vale? Por ejemplo, si yo lo que quiero es, en el caso de una sanción de tráfico, hacer una panorámica de la vía para que se quede claro el tipo de señalización que hay, pues imagen uno panorámica de la calle fulanico de tal, ¿vale? Leyenda. Se puede observar cómo en el margen derecho de estacionado el vehículo existe la señal de prohibido estacionar R308, ¿vale? Informe sobre ordenanzas municipales, sobre la ley de protección de...
Esto se me ha traspapelado aquí. Vale. Informe sobre normativa estatal, autonómica o local. ¿Vale? Pues lo mismo. Lugar, fecha y hora. Esto no corresponde. Esta diapositiva está copiada, pero bueno, como me la sé, os lo voy diciendo de manera verbal. De hecho, si observáis en el tema 4 lo tenéis al final de la página, ¿vale? Vale. Lugar, fecha y hora de la denuncia, identificación del infractor, la afiliación completa, ¿eh? Identificación de testigos o perjudicados. Por ejemplo, estamos haciendo un informe sobre una actuación donde se ha cometido una pequeña riña, donde hay una persona que va bajo la influencia del alcohol y se le ha levantado un boletín, ¿vale? Se le ha redactado una 415. Pues identificación de los testigos, identificación de los perjudicados, las personas a la cual esta persona pues les ha increpado, o si es un establecimiento. ¿eh? Identificación en el caso de que sea establecimiento del titular de la actividad. ¿eh? eh, la normativa que ha infringido, si es la ordenanza municipal, si es la ley 4/2015. Esto también se puede aplicar en el caso de animales abandonados, donde se puede aplicar por tanto ordenanza municipal como la ley del año 2017, creo que es la 7/2017 de protección animal. No, no es la 7, pero es del año 2017, ¿vale? La ley. El hecho infringido, las medidas que se han adoptado, ¿vale? Con la persona, si se le invita, por ejemplo, a marcharse a casa, si se le ha inmovilizado o se le ha retirado pues, algún objeto que pudiese resultar peligroso para la seguridad ciudadana, ¿eh? Si se retiran objetos y se le aprenden sustancias, por ejemplo, algún psicotrópico, algún barbitúrico, alguna droga, pues eh, relación detallada pues, del peso y de el tipo de sustancia con el que estamos, que se le han quitado, ¿eh? Y se debe de adjuntar anexo fotográfico pues, con los objetos que se le hayan aprendido. Si los objetos que se aprenden son algún tipo de arma, cuchillo, eso podéis sacar en internet, sacáis el tipo de metro este que hay que lleva un lado amarillo y otro lado blanco y tenéis que adjuntar fotos con las medidas, caso de ser posible, del objeto que se le ha intervenido, ¿vale? In- En el caso de redactar informe sobre intervención con menores, que es otra de las cosas que se nos da de manera asidua y de hecho, pues cada vez son más las plantillas que cuentan con la figura de lo que se conoce como agente tutor, ¿eh? Pues el lugar, la fecha, la hora de la intervención, el motivo de la intervención, por qué, si es por tema de asentismo, si es por tema de que el menor está en una situación de desamparo, si el menor está en una situación de desprotección, ¿eh? Eh, si el menor pues tiene problemas de acoso escolar o se está ejerciendo algún tipo de violencia física sobre el menor, ¿vale? Identificación completa del menor, identificación completa de los progenitores o de los tutores, ¿eh? Identificación del centro, en el caso que proceda, sea un centro de custodia o sea un centro, por ejemplo, educativo, donde estamos interviniendo. En el caso de ser un centro educativo, identificación también del jefe de estudios, del director o del tutor de ese menor, ¿vale? Y luego, pues, descripción de forma cronológica de los hechos ocurridos, ¿eh? Y las medidas adoptadas con el menor. ¿Mm? Por ejemplo,
El menor que se sorprende en la calle, ¿vale? En horario escolar, pues medida adoptada. Si se ha vuelto se ha vuelto a regresar al menor al centro, o si por el contrario se le ha realizado el acompañamiento y se ha puesto en conocimiento de los hechos de los progenitores y el menor ya ha pasado a custodia de los progenitores. Y es importante que todo eso se refleje en los informes, en ese tipo de informes. También se nos dan actuaciones en esas misiones humanitarias, actuaciones sobre todo con personas vulnerables, personas mayores, ¿eh? Personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿eh? Y es importante, ¿por qué? Pues porque la ley de enjuiciamiento civil, ¿eh? El artículo 770 de la ley de enjuiciamiento civil, eh, en ocasiones, pues faculta que los juzgados dictaminen la incapacidad, ¿vale? O el internamiento en un centro de ese tipo de personas, ¿vale? Aún bajo en contra de las consideraciones que tengo. Entonces, pues es importante, pues, lugar, fecha, hora, motivo de la intervención. Por ejemplo, si la persona se ha caído, cosas que se nos dan, ha sido en los informes, pues si se nos han requerido o nos llaman porque se escuchan gritos de auxilio, de socorro, que la persona está sola, que la persona se ha caído de algún tipo en algún tipo de estancia del domicilio, ¿eh? Identificación si hay de convivientes y si no hay convivientes de familiares directos o de personas que realizan las funciones de acompañamiento de esas personas con la afiliación completa, ¿eh? Con la afiliación completa. Aquí nos podemos dar con la situación de muchas veces de que eh, a lo mejor son personas que asisten al hogar y a lo mejor no tienen contrato y son más reacias, sobre todo en el caso de personas de origen extranjero, que sean más reacias a la identificación, pero es importante eh, reseñar todo eso en el documento. Situación de la persona vulnerable ¿eh? Y descripción de todos los hechos, tanto como las medidas adoptadas. ¿Por qué es importante de menores y de personas vulnerables todo esto? Porque todos estos informes que nosotros en comunicación vertical ascendente hacemos al superior, al mando o superior jerárquico, esos informes posteriormente, mediante oficio, se van a derivar a otras unidades administrativas, ¿vale? Otro de los informes, que también tenéis una copia de uno de los informes, de uno de los informes que hacemos hacemos en Blanca, referente a la identificación de obras y tal, informes que realiza el compañero que estaba asistiendo aquí a clase, uno de ellos es copia, porque el informe lleva una guía que, bajo mi punto de vista, es bastante buena a la hora de identificar obras, Juan Antonio Bermúdez, y son informes donde se pone en redacción pues, el lugar, la fecha y la hora, ¿eh? La identificación de la vivienda o de la zona ocupada, en el caso de que estemos haciendo un informe de ocupación de vía pública, ¿vale? Si se está ocupando parte de la acera, si se está ocupando parte de la calzada, si existe riesgo para la seguridad de las personas que transitan por ese lugar, si existen sistemas de prevención, por ejemplo, en las obras, como sabéis, si hay algún tipo de andamio o hay probabilidad de que hayan desprendimientos de la bebida si se han adoptado las medidas que el Código Técnico de Edificación combina, ¿vale? Nosotros pues no vamos a hacer alusión a lo mejor al Código Técnico de Edificación, pero sí vamos a hacer alusiones en el informe pues que existe un riesgo de que se desprendan cascotes o de que se desprenda algún objeto y ocasione lesiones a los viandantes, ¿vale? La referencia catastral, que os añadiré en el material complementario, como para los que no sepáis, la sede electrónica del catastro, vosotros ponéis en el buscador sede electrónica del catastro y ya os va a redirigir a la sede virtual, donde hay un buscador y donde podemos personarnos cada uno en el municipio donde trabajemos
y ahí pues nos van a salir las viviendas. Si pinchamos en la vivienda en concreto, pues nos va a dar la referencia catastral y el tipo de vivienda. Eso es importante para que se le añada incluso la sede de catastro nos permite la posibilidad de imprimir una certificación descriptiva y literal de esa vivienda con la que estamos interviniendo. Eso es importante y es bueno que se adjunte a esa redacción, a ese informe, sobre todo cuando son comunicaciones de obras de remodelación o obras de obra nueva, de construcción nueva, ¿vale? Titular de la vivienda o titular de la propiedad, quién es el solicitante de la licencia de obra o de la licencia de ocupación. Es importante tenerlo identificado plenamente. También es importante en estas situaciones que se reseñe en el informe algún tipo de medio de contacto, si es teléfono móvil mejor, pero si no, pues a través de correo electrónico, por si tenemos que personarnos o tenemos que entrevistarnos con esta persona, el tipo de obra que se está realizando, si es obra nueva o si es una rehabilitación, qué empresa es una empresa constructora o qué empresa es de rehabilitación. Y fijaros, en los delitos contra la ordenación urbanística, se castiga a los promotores y a los constructores que realicen obras en suelo no urbanizable. ¿Eh? Obras ilegales en suelo no urbanizable. Creo, si no me equivoco, que es el artículo 313 o 323, creo que es, ¿vale? El 300 es seguro, el de la ordenación del territorio. Pero ya llevo tantos números en la cabeza que me cuesta decirlos con exactitud. Y es importante que en el informe nuestro reflejemos ese dato porque posteriormente, como sabéis, las obras, si no es de aplicación la ley del suelo de 2015, ¿eh? Pues se tienen que derivar a aquellas obras que no se puedan legalizar a fiscalía, ¿eh? Y tener que ser tratadas por vía judicial, ¿vale? ¿Qué medidas profesionales se han adoptado? Si se ha procedido a la paralización de la obra o no, ¿vale? Y un reportaje fotográfico donde, lógicamente, pues haya una panorámica del lugar donde está ubicada la vivienda, de la obra que se está realizando, de la zona, en el caso de que sea una ocupación de vía pública mediante contenedor, mediante alguna saca de escombro o cualquier cosa similar, ¿eh? Los materiales que se están utilizando, ¿vale? Y la zona rehabilitada. Los materiales es importante porque imaginaros que se han pedido que van a arreglar un cuarto de baño y resulta que tiene ahí el tío saca arena y tiene ahí ladrillo para hacer cuatro casas, ¿vale? ¿Eh? Entonces, todo eso es importante para que luego la oficina técnica o el técnico de urbanismo, cuando él haga la inspección, que es el competente para hacerla de manera exhaustiva, pues que pueda resolver si es algún tipo de obra de licencia menor o si es una obra que requiere licencia mayor con proyecto de ingeniero, etcétera, ¿vale? Los que en todos los ayuntamientos, ¿eh? todos los ayuntamientos, y esto lo podéis preguntar incluso en la oficina técnica o en urbanismo, existe el el plan municipal general de ordenación. Ahí también es bueno, no hace falta que lo metamos en los informes, pero es bueno si conocemos el tipo de clasificación del suelo, si es suelo urbanizable, si es suelo no urbanizable o si es suelo rural, ¿vale? Suelo vegetal, ¿vale? Para los que os lo explico, suelo rural, suelo vegetal, el suelo donde no cabe ningún tipo de urbanización posible, ¿eh? Perdón, el suelo no urbanizable, el suelo en estado vegetal, donde no cabe ningún tipo de edificación posible. El suelo urbanizable es el suelo que está pendiente de transformación, ¿eh?
Es decir, el suelo que está pendiente de transformación puede ser incluso un solar o puede ser dentro de una vivienda, dentro de un municipio, pues una zona, un espacio determinado donde haya que ponerle calles, alumbrado, etcétera, ¿vale? Ese suelo urbanizable y el suelo urbano es el suelo que cuenta con todos los sistemas locales, con todos los sistemas generales, cuenta con alcantarillado, con luz, con agua, es decir, todo, ¿vale? Informe sobre inspección medioambiental. Como todo, lugar, fecha y la hora de que se emite el informe, ¿eh? Identificación de la actividad, qué tipo de establecimiento es y qué actividad realiza, ¿eh? Establecimiento, cuando se refiere al establecimiento, el derecho mercantil, si nos vamos al derecho mercantil, el establecimiento se considera la marca, el nombre del local, del nombre de la empresa o el nombre sí, bueno, de la empresa que está realizando, ¿vale? Tenemos que diferenciar el establecimiento con el local, ¿vale? ¿Eh? El local es el espacio físico donde el establecimiento desarrolla su actividad y el establecimiento es pues esa marca, esa marca comercial, ¿vale? Ubicación de la actividad, importante, todo la calle, el titular de la actividad, filiación completa, si es una actividad propia o es una actividad de estas que hay, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando son tiendas a lo mejor de ropa que vienen, son franquicias, ¿vale? ¿Eh? Identificación de perjudicados, en el caso de que vayamos a hacer un informe medioambiental, imaginaros que hay quejas por ruidos de un local de copas, que es lo que más se nos puede dar a casi a todos los policías locales, pues identificar a los posibles perjudicados, y si es posible eh, reseñar alguna manifestación que no hagan, sobre si escuchan, si no escuchan, es decir, todas esas cosas. Eh, Zona o el espacio público utilizado, ¿vale? Esto sobre todo es importante para aquellas actividades comerciales que requieren de utilización del espacio de dominio público, como suele ser con las terrazas de los locales, ¿vale? Medidas provisionales que se han adoptado en esa intervención y, y un anexo con el reportaje fotográfico, ¿vale? Tanto del local, como de las medidas que se hayan adoptado. Si hay un precinto, un cierre, ¿vale? Eh, yo qué sé, imaginaros, porque aquí es algo genérico, pero imaginaros que tenemos que desalojar una terraza, pues porque hay riesgo de que la carpa que está, pues que se venga abajo por fuertes rachas de aire o cualquier cosa, ¿vale? Informe sobre actuación en materia de seguridad pública. Y este, bajo mi punto de vista, es uno de los informes que son más importantes y son más difíciles. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ponderar la situación de estrés en la que nosotros estamos sometidos, ¿vale? Pero como sabéis, seguridad pública viene a la protección de los riesgos, que pueden ser riesgos naturales, tormentas, lluvias, inundaciones. ¿Eh? Si os metéis en la página 112.región de Murcia, ahí os aparecerá el catálogo de riesgos que se dan en nuestra región. Y si os vais a los municipios, pues podéis ver pues, las zonas con riesgo de inundación, zonas con riesgo de seísmo, zonas con riesgo de olas de calor, de frío, ¿vale? Todo eso, eh, todo eso son esos riesgos naturales. Riesgos tecnológicos, pues son riesgos por actividades industriales, actividades que, por ejemplo, en polígonos donde se estén manipulando sustancias inflamables, ¿eh? Que lo normal es que tengan sus propios planes de autoprotección y nosotros sepamos eh, conocer por lo menos el radio de actuación que tenemos que limitar en el caso de que exista algún desastre de este tipo, ¿vale? ¿Eh? Si tenemos que evacuar alguna vivienda o tenemos que evacuar algunas empresas o algunas zonas industriales que estén pegadas a este. Por ejemplo, imaginaros
personas que trabajan con productos tóxicos, que por cualquier tipo ese producto se expanda y que tengamos que evacuar porque hayan problemas para las vías respiratorias, para las personas que frecuenten y conocer, por ejemplo, el radio. Y los riesgos antrópicos, que los riesgos antrópicos ahí entran en el curso que veremos el año que viene, en el año próximo, que es para la redacción de planes de seguridad y planes de emergencia, donde se aplica pues, el código técnico de edificación y se aplica pues, el reglamento de espectáculos públicos en cuanto a las características de, pues, eso, de las vías de salida, vías de evacuación, urinario, ¿eh? Personal de seguridad. También hay una ley que es la ley 17 barra 2017 barra 2000 de medidas de modernización para la economía de la región de Murcia. Os la subiré también, que la disposición adicional octava de esa ley pues viene a establecer una serie pues, de requisitos como vigilantes de seguridad, ambulancia, el tipo de ambulancia dependiendo del aforo, si son ambulancias de tipo de soporte vital básico, un soporte vital avanzado, ambulancias de tipo C, soporte vital básico, ambulancias tipo A1, soporte vital avanzado, que llevan técnico, enfermero y médico. ¿eh? Y como digo, importante en esos riesgos naturales, informes de actuación pues para paliar, porque sabéis que sobre todo la ley de protección civil habla de una serie de fases, ¿vale? Fase de prevención, fase de actuación, ¿eh? De normalización y de recuperación. Claro, cuando pasa un desastre como el que ha pasado en Valencia, pues es importante, ¿vale? O como el que ha pasado, como el que ha pasado hace en el 2019 con la Dana que nosotros sufrimos aquí en Murcia, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hubieron caminos que se destrozaron, casas que se inundaron, pues esto es importante que se reseñe en el informe, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque luego, para posibles subvenciones o posibles, posibles aportaciones económicas que vengan de otros organismos, tendremos que demostrar que existe una relación de causalidad entre los daños que se han producido y el hecho en concreto, ¿vale? Es decir, para motivar, por ejemplo, que un camino pues sea el asfalto se ha ido, se han abierto socavones, hay zonas inundadas donde viales que están inutilizados, ¿eh? Viviendas que tienen daños por humedad o daños o grietas por cualquier tipo de movimiento sísmico, es decir, eh, el ejemplo que pasó, por ejemplo, también en Lorca. Entonces, este tipo de informes es importante, sobre todo, que vayamos recabando toda la información posible sobre las medidas provisionales que se han adaptado, si hemos tenido que proceder al corte de esta calle, si hemos tenido que proceder al desalojo, como establece el artículo 15 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, en situaciones de catástrofe, de calamidad y de necesidad de seguridad pública, desalojo de determinados edificios, ¿eh? Identificación de los espacios públicos dañados y de los espacios privados, tanto públicos como privados, ¿eh? Identificación de las víctimas, ¿eh? Como dije en mi primera intervención, es importante porque luego esto sirve para paliar los efectos de la victimización secundaria. Es decir, una persona que ha sufrido un trance, que ha sufrido un hecho catastrófico, pues lo que quiere es que luego la administración pues, no se demore y que responde pues, a la máxima brevedad, que es lo que querríamos pues, cualquiera de las personas, cualquiera de nosotros. Descripción de forma cronológica y detallada de los hechos ocurridos, ¿eh? Donde se debe dejar constancia, como pongo ahí, que los daños vienen motivados por esa situación sobrevenida, es decir, no se espera hostia, pues que estando de servicio a tal hora empieza a caer fuertes precipitaciones, pues, lo que sea, que tenemos que proceder al corte de las calles tal, que tenemos que proceder posteriormente, se nos requiere
porque en la vivienda tal hay 2 personas mayores de edad que tienen que ser desalojadas de la vivienda y realojadas posteriormente en el edificio tal, ¿vale? Es decir, todas esas cosas, ¿eh? Que cuando estamos interviniendo en este tipo de actuaciones, pues el corazón va a mil, ¿eh? Y que posteriormente pues, son necesarias para, pues, como digo, para paliar el daño y para paliar esos efectos, esa situación negativa pues, que sufren ciudadanos o incluso también, en el caso de que eh, los daños vayan a edificios públicos, vayan a cualquier tipo de espacio o lugar que sea de mantenimiento público. Infracción sobre materia de actuaciones de orden público. Aquí, bueno, nosotros, pues, esto pues seguro que puede abrir un amplio debate, porque pues en casi todas las comisarías el tema de orden público ya pues se viene realizando casi de manera exclusiva por efectivos de policía local, aunque nosotros pues es una competencia que tenemos para colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Para colaborar, quiero decir, trabajar en coordinación con ellos, ¿vale? Pero bueno, informe sobre actuaciones extramateria, sobre lugar, la fecha, la actividad donde estamos realizando las labores de prevención, ¿eh? Identificación importante del organizador o promotor de esa actividad o de ese evento, ¿eh? Filiación completa, el aforo estimado, ¿eh? Esto va a colación también con lo que he hablado antes. Identificación de los individuos con los que se actúa, filiación completa, ¿eh? Sobre todo cuando se hacen controles preventivos en las inmediaciones de cualquier actividad, de cualquier actuación, pues una relación de vehículos, relación de personas, todo es importante tenerlo documentado. Identificación del personal de seguridad privada, empresa, número de vigilante, número de controlador, ¿vale? O en el caso de que no tenga número de controlador y sean personas pues, que están haciendo funciones de auxilio en la seguridad privada, que es como así recoge la ley de seguridad privada, la afiliación completa de esas personas, ¿eh? En el caso de que estemos haciendo controles de prevención, pues esos objetos intervenidos, ¿eh? Las medidas provisionales adoptadas, si se procede a cerrar, si hay un trozo de vía que está restringida al tráfico para, para reservarla al uso peatonal, ¿eh? Y pues, la descripción de forma cronológica de los hechos y detallada y el anexo con el reportaje fotográfico. Otro de las actuaciones que vienen derivadas también muchas por conflictos que tienen que ser resueltos en vía civil, ¿eh? Pero que también nosotros, como sabéis, tenemos en esa, en esa, en esa función residual que es resolver los conflictos privados cuando seamos requeridos para ello, ¿vale? Eh, el lugar, la fecha y la hora, el motivo de la intervención, por qué se nos requiere, ¿eh? Filiación completa de las personas, si son perjudicados, si son denunciantes, si son testigos, son denunciados, ¿eh? Descripción de forma cronológica y detallada de los hechos ocurridos, medidas provisionales y el anexo, pues con el reportaje fotográfico, pues si procede, ¿vale? ¿Eh? Información sobre cumplimientos de órdenes de servicio, ¿vale? Pues el número de orden de servicio, fecha de emisión de la orden, qué unidades han intervenido, ¿eh? Qué actuaciones se han realizado antes, durante la finalización del evento o del mandato que se contiene en la orden, descripción de las novedades de la orden de servicio, hora de inicio y hora de finalización y reportaje fotográfico si procede, ¿vale? Y por último, pues el próximo día ahondaremos más en este tema, ¿vale? Hablaremos de los accidentes de tráfico y hablaremos de los atestados por delitos contra la seguridad vial y los atestados por delitos genéricos, donde entraremos en materia pues con el tema de los delitos contra
contra el patrimonio y el orden socioeconómico, los robos, los hurtos, las lesiones, etcétera, etcétera, la violencia de género. Eh, pero los accidentes de tráfico, que sabéis que es una de nuestras funciones, sobre todo los accidentes, bueno, sobre todo no, los accidentes que se producen en el casco urbano, ¿vale? En virtud de lo que establece el artículo 53 de la 286. Y es importante que la emisión de informes por accidentes de tráfico pues estén basados en los tres pilares, los tres elementos ¿eh? Que concurren en los accidentes, como son características de la vía y condiciones de la vía, ¿eh? Características, identificación de los vehículos implicados y características o, o actuación del hombre, si es conductor, si es pasajero, si es peatón, ¿eh? Eh, filiación completa o ubicación de la vía, con las características, dimensiones de la calzada, dimensiones de la acera. Cuando hay un accidente de tráfico, como veremos, reseñando el punto de colisión, fijándolo con puntos que estén fijos y que luego nos permitan posteriormente identificar el sitio exacto donde se ha producido el accidente en cuestión, ¿vale? Sí que es cierto que no voy a ahondar mucho en esto del accidente de tráfico porque no es un curso de atestado, ¿vale? Pero es importante aquellos datos, vamos a ver aquellos datos relevantes que tenemos que contener en los informes de tráfico, ¿vale? En el último, en la última reunión que tuvimos con Fiscalía tuvimos todos los jefes con, con el fiscal del Tribunal Superior de Justicia, con José Luis Díaz Manzanero, pues estuvimos hablando pues, de todos estos temas, el tema de la remisión de atestados, el tema de los informes, de la diligencia de prevención, ¿vale? Él hizo hincapié en que los atestados tienen que ser remitidos únicamente a los juzgados y que los letrados y las personas tienen que solicitar pues, los atestados en el juzgado y que en el caso de las demás personas interesadas, lo que procede es pues eso, realizar informes, ¿vale? Informes detallados y que cumplan pues, con esa materia de ley de protección de datos que ni ellos mismos tienen claro, ¿vale? Porque ni ellos mismos tienen claro. De hecho, muchas actuaciones en vía judicial, pues no cumplen y así lo reconocieron con esos requisitos. Pero por eso digo que es importante que los informes que nosotros emitamos sean informes donde en relación del vehículo se identifiquen los vehículos, tipo de vehículo, características del vehículo, estado del vehículo, ruedas, luces, ruedas, luces, palanca de marcha, posición de la palanca de marcha, posición de la aguja del velocímetro, posición de la aguja de las revoluciones, número de ocupantes, posición de los ocupantes en el vehículo. El hombre, pues como he dicho, si es peatón, si es el conductor, si va situado en alguno de los asientos, si es tanto si es copiloto o los asientos traseros del vehículo. Entonces, todos esos datos tenemos que reflejarlos, ya lo veremos de manera más minuciosa, en los informes que emitamos, ¿vale? Para pues, el tratamiento que proceda. Vale. Pues por mi parte, son las 7 ya. ¿Alguna pregunta que tengáis que hacerme de lo que hemos visto, de los informes, de algún trámite de los que hemos visto, de los documentos? Vale, pues la tarea que os voy a subir ahora ¿eh? Es para que pues vamos a redactar un informe y vamos a remitirlo a otra unidad administrativa. Os subiré la tarea esta noche, ¿vale? Y tenéis que, pues tenéis que, en el mismo documento, pues así reflejar el informe y,
y reflejáis pues, el tipo de documento que procede para enviarlo a la unidad administrativa que os ponga la tarea, ¿vale? Si procede hacer un oficio, procede una providencia, es decir, qué tipo, más que nada para que comprobáis que os va a quedar claro pues, todo este tipo pues, lo que son los documentos administrativos. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? Que se note que vosotros también habláis, que no sea la chapa de 2 horas, la chapa mía. Hostia, chapa, ahí. Nada, Eh, preguntarle a Camacho cómo va con la estilográfica. Espérate que no puedo hablar. Pues nada, todo muy bien, todo muy bien. Lo que pasa es que vas muy rápido, hablan mucho, dan mucha información en poco tiempo y eso es difícil de asimilar. Entonces yo veo que hay mucha información en poco tiempo. Pero bueno, es normal. Mañana me tocará estar releyendo, pero es mucha información. Vamos, no es, esto es una crítica constructiva, no sí, no, es sí. con mala intención, ni muchísimo menos, ni menospreciar a nadie. Simplemente que es mucha información en muy poco tiempo, muy condensado. Mm. Entonces, Ah, pues, pero bueno, me tocará mañana pues estar varias horas releyendo y viéndolo todo más despacio. Aunque lo has dicho todo, pero para que se me vaya quedando. Pero todo, ah, yo creo que es muy claro. Es todo muy claro, pero mucha información. claro, lo importante, pues, sobre todo es, pues, cuando a nivel de redacción de informe, pues, importante, pues, como digo, mm, redactar. Esto se va mejorando escribiendo. Aquí nadie nace aprendido, ¿vale? Y al final, pues todo es mejorable. Un documento, pues seguro que cuanto más veces lo leamos y si tenemos posibilidad aunque sea perder un poco de tiempo y por leernos diligencias, leer informes que hacen otros compañeros pues, así es como nos hemos ido soltando. Yo por lo menos me he soltado así escribiendo mucho, leyendo mucho de otros compañeros, aprendiendo de otras plantillas, o sea, plantillas que hay compañeros aquí que están en plantillas grandes que eso podéis quedaros con, con aquellos parámetros de redacción y aquellas formas de redacción que tienen muchos policías que son muy buenas. Y luego, pues sobre todo, cuando el tema de los documentos administrativos es para cuando tengáis que trabajar en algún tipo de gestión administrativa para que seáis conocedores del tratamiento que se le tiene que dar, ¿vale? Que no solamente hacemos los informes y los dejamos ahí, ¿vale? Y qué tipo de documentos pues son los que la administración nos tiene que emitir a nosotros para que nosotros pues hagamos las actuaciones nuestras pues, pues como tengamos que hacerlas, ¿vale? Sobre todo los oficios es lo más importante, es lo que yo como jefe, lo que más hago cuando a mí se me pone en conocimiento para remisión de infracciones de tráfico, para remisión de cualquier tipo de documento a otra unidad administrativa. Son oficios, va todo oficiado, ¿vale? No lo he tocado porque no he hablado, porque no quería entrar, porque al final lo que quiero es que cojáis sobre todo aquellos aspectos de redacción que sean buenos para vosotros, pero todo esto va de la mano también de los archivos documentales. Es importante que todo esté tratado correctamente, ¿vale? Que todo esté individualizado, que todo esté procesado, que todo esté planificado, porque luego al final, pues, nos puede hacer falta y todo tiene que tener control, ¿vale? Y ya pues nada. Pues la siguiente clase la tenemos el día 16, ¿eh? Y ya pues con esto no vamos a hacer más, simplemente vamos a hacer la tarea esta, porque no lo exige
la Federación de Municipios, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña tarea para que comprobar que os va a quedar claro pues, tipo de la redacción y el tratamiento que se le tiene que dar al documento y ya está, y poco más. Que ya pues nada, que tengáis buen fin de semana, que tengáis buena semana, ¿eh? Yo voy a seguir aprovechando mis vacaciones, que me quedan pocas, hasta el día 16. Y ya pues la semana que viene nos vemos, ¿vale? Ok, yo mandar un saludo a Víctor García Miralles, que fue mi ilustrador en la redacción de documentos. Un gran profesional, lo considero. Vale, Víctor, que entiendo que está aquí. Sí, sí, está aquí presente. El gran Víctor García Miralles, natural de Fortuna. Ah, es que no puedo ver los que hay, los que estáis. Fue mi maestro para los documentos policiales y sobre todo los accidentes. Un crack mediático. Eres un hijo de puta. Bueno, chicos, pues nos vemos el día 16, ¿vale? Que tengáis buena semana y buen fin de semana. Venga, igualmente. Ya, hasta luego. Igualmente, un saludo. Saludos.